En el video anterior que hice sobre los Stormtroopers, si eran tan malos como la ficción siempre nos hacen ver, y dijimos que la respuesta clara era un no. Pero debido a que prácticamente el guión siempre estará en su contra, en casi cualquier producto donde no son los protagonistas siempre van a fallar. Por lo que en esta parte voy a hablar un poco más de sus armaduras, más tendido, aparte de lo básico que tienen y ya dije en el video anterior, y también hablaré de algunas de sus variantes más o menos reconocidas. Por lo que primero hablemos de la movilidad de las armaduras. Sus armaduras en realidad son más o menos pesadas y gracias a eso pierden un poco de movilidad. Pero contrario a esa desventaja, lo cierto es que gracias a varios productos como videojuegos y las series y películas, podemos notar que en verdad pueden correr y cubrirse tan bien como lo harían los clones. El por qué en la trilogía original se ven un poco tontos cuando se movían es más debido a las limitaciones tecnológicas de la época a la hora de hacer esos trajes con los materiales de la época. Ya por ejemplo en Rogue One o en las series como El Mandaloriano y demás, vemos cómo son capaces de moverse mucho mejor. En el área de la misma protección hay ciertos estigmas que los hacen ver en realidad bastante débil, ya sean de tiros blaster o incluso armas blancas de impacto. Pero lo cierto es que esta armadura protege más de lo que se ve. En primera, los tiros de un blaster, dependiendo del calibre o configuración, son capaces de atravesar las paredes, vaporizar metal o literalmente convertirte en una niebla roja seca. Estas armaduras son capaces de resistir armas cinéticas, es decir, pistolas, tiros blaster de menor impacto. Pueden convertir tiros que serían fatales en cualquiera en heridas menores. Eso se debe a que el calor se redirige en toda la armadura, aunque eso solo cocinaría vivo al soldado, por lo que suceden unos pequeños fallos que se traducen en chispas cuando son dados por el blaster, lo que se traduce en los chispazos estilo Power Ranger. Esto les da heridas menores y algunas veces noquea al soldado. Así es, muy probablemente ese soldado de asalto que fue disparado y cayó al suelo aún esté vivo y en realidad muy sano del disparo, por lo que si es rescatado en muy poco tiempo volverá a la acción. Esto también funciona con las excepciones hasta cierto punto, pues son capaces de resistir bastante bien la metralla y logran absorber la onda expansiva, dejándolos noqueados, pero vivos, lo cual resulta bastante útil en las guerras, pues la gran mayoría de bajas no son por muertes, sino de heridos en combate por mutilación. Y esta armadura protege bien en ese sentido, lo que garantiza que siempre existan tropas listas después de cada conflicto ganado o perdido. ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero, me multiplico! Hay que tener en cuenta que hay que tomar literal el nombre de esta división. Son soldados de asalto, o sea que su deber es el de choques rápidos en la que asaltan posiciones defensivas con ferocidad, y eso se traduce muchas veces en zonas estrechas donde invaden navíos enemigos como le pasó a la Tantive 4. Ahora, si nos vamos a peleas cuerpo a cuerpo, si bien están bien protegidos, estos no están exentos a las fuerzas físicas comunes, pues incluso estando lo más protegidos posible, aún pueden tener daños fatales, en especial el cerebro. Esto incluso con los trajes actuales de los diferentes ejércitos suele suceder, pero en la ficción se tiende a omitir. Un gran ejemplo es Iron Man, que con todos esos golpes, mangoneos y zaranjeadas que sufrió a lo largo de su vida, debió matarlo al revolver el cerebro, pero nunca ha sucedido. Además, estas tropas jamás esperarían que alguien venga con una espada a golpearlos o cortarlos, pues ellos se centran más en dar grandes cantidades de tiros sin esperar que un loco venga a golpearlos, por lo que podríamos decir que son vulnerables al cuerpo a cuerpo. Después tenemos la protección del medio ambiente. Es de hecho una de las mejores que una persona común pueda tener. Es literalmente un traje hazmat y de radiación en una, y de hecho en Legends se usaba mucho cuando habían fugas de los reactores durante un periodo corto de tiempo. También estas armaduras poseen un sistema de aclimatación en la que dependiendo del mundo son capaces de calentar o enfriar al usuario a conveniencia, siendo una armadura bastante cómoda. Podrías hasta dormir en ella. Welcome to Robot Chicken, apparently. También tiene reservas de aire de emergencia, ya sea cuando el ambiente es irrespirable o cuando se está en el vacío en cortos periodos de tiempo. Y la zona de la barbilla donde hay orificios son conductos donde se puede conectar respiradores extra. Así que si comparamos la armadura clon con los soldados de asalto, la gran diferencia es su propósito. La de los clones, al ser diseñadas más para la guerra directa, resisten un poco más que la de los Stormtroopers, pero los últimos están hechos más para que el soldado sobreviva en casi cualquier ambiente natural, lo que es una gran mejora en comparación a la de los clones. También hay que tener en cuenta que estas armaduras estaban básicamente hechas casi a la medida para cada recluta, a diferencia de los clones, que al ser todos iguales, la logística de las armaduras no era tan difícil.
En cambio, los soldados regulares tienen una armadura que se debe acomodar a todos esos millones de reclutas diferentes en tamaño y con textura, y aún así manteniendo el nivel tecnológico en todas, haciendo una logística de confección de armadura un infierno burocrático enorme que en verdad es admirable el cómo lo lograron en tan poco tiempo. Este muchacho me llena de orgullo. Ahora, veamos algunas variantes de las armaduras de soldados de asalto, ¿quieren? Como el imperio es enorme e incluye una cantidad infinita de biomas, ya sean conocidas o no, existen armaduras de soldados específicas para cada una, además de la de crear armaduras o soldados mejores a lo largo de los años, por lo que existen soldados de asalto élite para cada ocasión y para cada alto mando distinto. Estas son los Troopers costeros, también conocidos como los Shore Troopers. Tuvieron su primera aparición en Rogue One y están especializados en playas y mundos tropicales, y se presume que son los soldados que la tienen más fácil, pero como ya vimos en ciertos productos no es del todo los casos. Los Snow Troopers, especializados en mundos helados, vistos por primera vez durante la batalla de Hoth, teniendo una gran victoria en la misma. Más o menos. Troopers desérticos, más comúnmente como Sand Troopers, especializados en mundos desérticos, vistos por primera vez en el episodio 4. Todos tienen mochilas y usan hombreras naranjas o negras. Más tarde en productos recientes, estas hombreras los usan ahora soldados regulares que son oficiales o son especialistas de armas pesadas. Los Scout Troopers son tropas de reconocimiento y también francotiradores. Su casco es muy distinto, otorgándoles mayor visibilidad, y también tienen menos armadura para mayor movilidad. Fueron presentados por primera vez en el episodio 6. Soldados de asaltos de climas húmedos, o más comúnmente como los soldados de Mimban, pues solo fueron vistos por única vez en esa batalla en la película de Solo. Estos tienen camuflaje y capas, se piensa que vayan a mundos donde sus lluvias sean inclementes. Tropas de humedales o de pantanos, llamadas como Swamp Troopers, soldados especializados en mundos pantanales, salieron en Jedi Outcast y Galaxies. La Guardia Real del Emperador, son soldados de asalto entrenados para proteger al mismísimo emperador. Estos son reclutados de los mejores prospectos de las fuerzas de soldados de asalto y se someten a un entrenamiento brutal en un infierno desértico del que no muchos sobreviven, volviéndolos super soldados a los sobrevivientes. Tienen como tarea de proteger y hacer cualquier misión que el emperador les dé, ya sea sabotaje, asesinatos y combates de primera línea. Estos usan picas de fuerza o vibroespadas de doble filo. Sus armaduras son rojas, pero pueden tener ciertas variantes, y eso incluye sus vehículos. En Legends, hasta el momento que escribo esto, tenían como función secundaria la de vigilar cada movimiento de Darth Vader para informar al emperador de cualquier acto de traición. Tal vez sean los mejores espadachines y guardaespaldas sin la necesidad del uso de la fuerza, y se sabe que ellos no serían rivales para Vader, pero en la realidad él no podía hacerles nada sin que el emperador se enterase. La Guardia de Coruscant es otra rama imperial con armadura roja, dedicados a ser la policía de Coruscant. Aparecen una única vez en Shadows of Empire. En el canon ahora son llamados como Shock Troopers, siendo en esencia Stormtroopers con algunas pinturas rojas. Tropas antidisturbios, exclusivos de Force Unleashed 2. Estos también se entrenan en el mundo desértico de Jinchor. La gran diferencia es que usan armaduras blancas. Suponemos que estos son los que logran ser promedio de esos entrenamientos. Son los más comunes y menos hábiles que sus mayores de color rojo. Son básicamente magnaguardias. Guardia sombra. Usan armaduras negras y son todos sensibles a la fuerza. Usan picas de sable de luz roja y son completamente un misterio del cómo son reclutados. Podríamos suponer que estos son guardias reclutados que resulta son sensibles a la fuerza y son entrenados en persona por el emperador o que sean jedis capturados y torturados para que sirvan al imperio. Ambas pueden ser. Guardia pretoriana. Son los guardaespaldas de altos mandos imperiales y posteriormente Primera Orden, teniendo armamentos realmente exóticos y excelentes combatientes. Se vieron por primera vez en el episodio 8 y en la temporada 3 del The Mandalorian. Los Evo Troopers, que es una abreviatura de medioambiental en inglés, salieron por primera vez en The Force Unleashed y son enviados a mundos donde el medio ambiente es tóxico o muy peligrosos, y al parecer todos tienen una tendencia xenófoba hacia los no humanos. También tienen una variable oscura llamada como los Shadow Evo Troopers, que tienen camuflaje activado. Jump Troopers, también llamados como Sky Troopers o tropas de asalto aéreo. Estos tienen mochilas propulsoras. Antes solo eran usadas por cortos periodos de tiempo. Luego en la era de la Nueva República y Primera Orden pueden ser usadas de manera indefinida. Range Troopers, solo debutaron en la película de Solo. Tienen botas magnéticas y usan pieles en sus armaduras.
No se sabe cuál sería su función específica, pero se dicen que son los Stormtroopers más duros del Imperio, Dark Troopers. Eran droides de batalla o a veces soldados aumentados. Salen por primera vez en la saga de Dark Force y posteriormente fueron vueltos de vuelta al canon en The Mandalorian, los Purge Troopers o soldados de la purga. Estos tienen dos versiones. En Legends eran droides cazadores de Jedi. Salieron por primera vez en Force Unleashed, siendo de los enemigos más molestos del juego. En el canon vuelven siendo soldados regulares especializados en cazar Jedi, usando armaduras de paracaidistas de clones y al parecer disfrutan mucho su trabajo al punto de que llegan a lo inquietante. Shadow Troopers son soldados de asalto, pero en negro. Originalmente solo eran Stormtroopers especializados en el sigilo, pero eran superiores al soldado de asalto regular, y existen en ambas continuidades. También existe otra variante en Legends que hicieron su aparición en Jedi Knight Jedi Outcast, llamados a sí mismos. Estos eran tropas con armaduras a base de cortosis, un material capaz de resistir los golpes de sable láser y desactivarla. También contenían cristales de fuerza viva en ellos, lo que convierte a cualquiera que use la armadura en usuario de la fuerza. Luchan incluso con sables láser. Los Death Troopers, variante de soldados de asalto que tuvo su aparición en Rogue One. Son los Shadow Troopers del canon, a pesar de que aún existen los anteriores. Son de las mejores tropas que incluso sirven como guardias personales de los altos mandos imperiales y sirven como Black Ops. Por alguna razón sus voces son inteligibles. Tropas incineradoras. Se distinguen por sus armaduras rojas y hombreras. Son básicamente tu pirómano regular. Aparecieron por primera vez en Force Unleashed y fueron rescatados en The Mandalorian. Magma Troopers o Lava Troopers. Es un poco difícil de distinguir, pero es que todos hacen la misma función, que es la de estar en climas volcánicos. En Legends eran Stormtrooper color rojo, luego se mantuvieron pero llamados como soldados carmesí. Luego en Battlefront aparecieron como soldados regulares pero con hombreras negras, y en Mustafar aparecen con armaduras negras. Terror Troopers, vistos únicamente en Force Unleashed y eran experimentales. Se reconocen por las garras afiladas y máscaras de calaveras y usadas como asesinos sanguinarios. Estaban basados en el General Grievous, soldados de gravedad cero, también llamados como soldados espaciales. Estos usan armaduras especiales hechas para abordar e invadir navíos enemigos. Estos aparecieron en el primer libro de la trilogía Throne. Tienen varias variantes dependiendo de los años. En el canon son solo soldados de asalto con mochilas de oxígeno. Comando Blindado Imperial, también llamados como los Tropas Beskar. Aparecieron por primera vez en Rebels y posteriormente tuvieron una modificación en el Mandalorian temporada 3. Son básicamente soldados de asalto con jetpacks, armaduras Beskar y cualquier parafernalia que un mandaloriano usaría. Son básicamente mandalorianos imperiales. Tropas Hazard o de ambientes peligrosos. Si alguna vez has querido ver marines espaciales en Star Wars, estos sin duda son los más cercanos que verás. Estos tienen armaduras super pesadas y muy voluminosas, haciendo los tanques vivientes. Estos van a mundos donde el ambiente es incompatible para la vida, ya sean que tengan lluvias ácidas y la lava esté en todas partes. Su única aparición es en Jedi Knight Jedi Academy, siendo los enemigos más recurrentes en el mundo de Dune, quien antaño era el mundo donde estaba el palacio de Vader. No cualquiera podía usar estos trajes y muchos de ellos usaban partes cibernéticas para usarlas mejor. Creo que con este último podemos dejar a las armaduras de los soldados de asalto y sus características. Espero que con esto vean con un poco más de respeto a estas tan icónicas tropas de la ciencia ficción y también espero haberles sorprendido con algunas de las variantes más comunes y raras hasta ahora. Mi trabajo de informar ha terminado, pero las de ustedes acaba de iniciar. Si les gustó, por favor dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho a seguir trayéndoles más de este contenido. Sin más que decir, me despido. Nos vemos.